¿Qué tal? ¿Cómo están, estimada clase? Quien les habla su amigo y docente digital, el licenciado Marco Antonio Dorado Gómez. En esta ocasión, o mejor dicho, en esta segunda sesión, vamos a abarcar un tema importante sobre el hardware y específicamente sobre una computadora, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio a esta segunda parte. Miren, vamos a continuar con el parámetro y tenemos lo siguiente. ¿Qué entendemos por hardware? Acá tenemos el concepto. El hardware consiste en aquellos elementos físicos como también tangibles de ¿quién? De la informática. Es decir, todo lo que podemos tocar y forma parte de una computadora o un equipo informático. Estamos haciendo el concepto general de lo que es hardware. Aquí abarca computadoras o cualquier otro dispositivo informático que va a operar a través de un software, ¿verdad? Acá vamos a reconocer y vamos a contextualizarlo desde nuestra área, nuestro punto de vista, cuáles son las funciones del hardware, ¿no? Y vamos a tomar como referencia a la computadora, previo que todavía no hemos dado el concepto en sí de una computadora. He aquí las principales. Vamos a mencionar lo siguiente. Bueno, el hardware se encarga de recibir órdenes del software para que una acción pueda ser procesada haciendo uso de un hardware complementario, como ejemplo, si fuera una computadora, el uso de una impresora. Pero yendo un poquito más a la especialidad, sabemos que, por ejemplo, en un hospital materno, todo doctor de especialidad va a tener su famoso aparato de ecografías para ver cómo va, cómo va la evolución o la fecundación de un bebé. Para eso, evidentemente, necesita un hardware específico, como también un software o un sistema operativo específico para esa área, ¿no? Entonces estamos entendiendo que pues no solamente son computadoras, sino también estaríamos abarcando otras áreas con su hardware correspondiente, evidentemente con su software de especialidad. Bueno, también podemos decir que a través de una de las funciones importantes del hardware es el almacenamiento de datos temporales como de forma permanente, es decir, poder ver datos de forma temporal, pero también estos datos se pueden guardar de forma permanente en este dispositivo, en este hardware de especialidad o hardware genérico. También podemos decir que la transferencia de datos entre el propio ordenador o al exterior, es decir, la información se puede transportar entre diferentes dispositivos propios de este hardware o transportarlos a otros externos y compartirlos, ¿verdad? A eso queremos llegar o queremos que el estudiante comprenda la importancia del hardware y todos sus componentes en todas las áreas correspondientes. Una vez que entendemos eso, pues vamos permítame, ahí tenemos algo importante. Ya mencionamos anteriormente, bueno, no está de más reiterarlo una vez más, que la computadora también es un ordenador que recibe pues órdenes del software o del sistema operativo. Vamos a pasar al siguiente dato. Mira, tenemos que el hardware que también en computadoras con pantallas táctiles o en este hardware con una pantalla táctil, el hardware permite seleccionar mediante botones virtuales las opciones y los comandos. Ojo, esto quiere decir que va muy arraigado con el tipo de software con el cual se va a manipular este hardware. Como podemos ver en el gráfico, claramente tenemos una pantalla touch, una pantalla táctil o una pizarra digital, como mejor conozcamos en nuestro contexto, y podemos utilizarlo gracias a ese touch, a esa pantalla, ese hardware específico que tiene para manipular evidentemente por un software también de especialidad. A eso queremos apuntar con este concepto, ¿no? A ver, vamos a también decir que el hardware introduce datos al sistema de la computadora mediante comandos de teclado numéricos y alfanuméricos. Bueno, acá es bueno reiterar que no solamente bajo teclado, sino también bajo el touchpad de este dispositivo electrónico, ¿verdad? Hago las pulsaciones en pantalla y voy a ingresar o introducir todo tipo de carácter. Gracias al hardware, las señales acústicas del micrófono se convierten en señales eléctricas. Bueno, esto lo vamos a desglosar un poquito más, pero adelantando el dato, pues necesitamos nosotros, por ejemplo, para esta videoconferencia, yo estoy haciendo uso de un micrófono portable, en el cual está transmitiendo las señales, lo está almacenando o lo está transfiriendo a través de la red para que llegue al destinatario. En este caso, como esta es una sesión grabada, pues se va a almacenar de forma digital en un equipo, a través de una unidad portable o una unidad interna de almacenamiento, donde se podrá compartir a través de un link, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a
justamente a enmarcarnos en este detalle. Miren, el hardware introduce datos al sistema de la computadora mediante comandos de teclado numéricos y alfanuméricos. Es decir, gracias a nuestro teclado, gracias a ese touch, podemos introducir todo tipo de información hacia la computadora y que esta información se quede almacenada o compartida de forma en tiempo real para el usuario final. Bueno, vamos a pasar al siguiente dato. Y lo que mencionamos hace un momento atrás, gracias al hardware, las señales acústicas del micrófono se convierten en señales eléctricas. Ahora yo estoy haciendo la transferencia de información mediante un micrófono. Nosotros tenemos señales analógicas y estas señales analógicas se convierten en señales digitales y estas señales digitales evidentemente se van a almacenar en la computadora. ¿Listo? Pues como verán, la tecnología ha avanzado a gran escala para facilitar diferentes actividades rutinarias o todo tipo de actividades a un usuario final, que es un tema que ya también sabemos quién es el usuario final, pero no está de más también recordarlo, que es aquella persona que hace uso de un dispositivo electrónico con un software para poder manipular su información y compartirla. A ver, vamos a pasar al siguiente dato. Y ahora sí nos vamos a enmarcar específicamente en la computadora y en su hardware, ¿no? Y la computadora es un dispositivo electrónico que se utiliza para procesar todo tipo de información. Habíamos mencionado en la anterior clase que pues la información se procesa, se almacena y se vuelve a reutilizar. Entonces necesitamos este recurso, este dispositivo electrónico que nos va a permitir hacer todo aquello a través de sus diferentes componentes. También podemos decir que pues proviene del latín computare, que quiere decir calcular. Se denomina también, dependiendo la región o el área geográfica donde te encuentres, pues lo conocemos en nuestro medio como computadora, como ordenador, computador o PC personal computer. Bueno, recibe todos esos denominativos este dispositivo electrónico. Ojo que también nos estamos enmarcando en los dispositivos electrónicos portables. Bueno, también podemos decir que es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil para ¿quién? Como habíamos mencionado, para un usuario final. Quiere decir que gracias a este recurso y evidentemente gracias a su software podemos hacer el uso y manipulación de nuestra información como mejor nos convenga, ya sea a través de videos, ya sea a través de chat, ya a través de algún software específico o hojas de cálculo, qué sé yo. Esa información que estamos trabajando pues en algún momento se compartirá o será para nuestro uso personal, ¿verdad? Entonces con eso estamos ya desglosando este concepto importante para una computadora. Funcionamiento de la computadora. Bueno, aquí también hago un pequeño paréntesis. ¿Y por qué estamos comenzando con un tema genérico? Pues habíamos dicho, ¿no? Nuestro tema de enfoque es los sistemas operativos, pero para poder manipular un sistema operativo, evidentemente necesitamos de un hardware específico o un dispositivo electrónico que esté diseñado para este software. Y en este caso estamos hablando de la computadora. Y esta computadora como dispositivo electrónico nos va a permitir manipular toda nuestra información a través de este sistema operativo que ya lo veremos en el siguiente episodio. Pero volviendo al tema, ¿no? Vamos a mencionar sobre el funcionamiento de la computadora. Mira, la función que cumple una computadora es justamente la de entrada de datos. La computadora se encarga de procesarlos, almacenarlos y generar nueva información. Y otra vez hacemos el feedback, la retroalimentación, volvemos a introducir los mismos datos, podemos mejorarla las veces que sea necesaria y pues plasmarlos hasta tener un resultado final. Quiere decir que pues es un bucle, ¿no? Depende de nosotros que sea infinito o finito, pues vamos a manipular todo tipo de información a nuestro criterio para generar, como decíamos, ¿no? Generar datos en resultados como la información específica para un usuario final. Muy bien, ahí están resumidas cuentas. Introducimos datos, se procesan, se almacenan, se pueden borrar evidentemente estos datos si ya no nos sirven o se mejoran también. Esa es la bondad que tiene, que podemos seguir actualizando, modificando la información para tener diferentes resultados mejores o bueno, concluir algún trabajo
promedio para tener información visible y compartible. Voy a pasar al siguiente dato. Bueno, hablaremos de las funciones básicas de la computadora. Habíamos dicho que para realizar estas funciones básicas el ordenador o la computadora se puede descomponer en varios elementos básicos. Cada uno de estos elementos va a tener una función. Aquí tenemos. Para comenzar tenemos que ver cuál es esta arquitectura de este hardware de computadoras. Y acá tenemos 4 elementos importantes. La unidad central de proceso o CPU, encargada del control de todos los procesos que hacemos. Es decir, es el cerebro de la computadora. Sin esto, pues por más que yo tenga las piezas más actuales, no voy a poder realizar ningún tipo de acción. La memoria principal y secundaria. ¿Por qué mencionamos dos tipos de memorias? Una memoria principal donde se cargará la plataforma, es decir, el sistema operativo, y una memoria secundaria donde, bueno, se almacena de forma permanente nuestra información, ¿no? Como auxiliares para tener más espacio de almacenamiento en la computadora. Por eso mencionamos una principal y una secundaria, que en su momento lo seguiremos desglosando. El bus o buses de transferencia. Para todo aquello necesitan medios de conexión, de comunicación, para que la información viaje. Y acá tenemos justamente estos buses, que también los vamos a ver de forma muy general, con cómo viaja la información a través de aquello, ¿no? Y los dispositivos de entrada y de salida, que también lo vamos a desglosar. Por ejemplo, el teclado es un dispositivo de entrada. Ahora estás viendo este video a través de la pantalla, que sería un dispositivo o un periférico de salida. Muy bien, acá tenemos un poco de la arquitectura, como tenemos al bus de transferencia, la unidad central de proceso, la memoria y las unidades de entrada y de salida. Este sería un resumen un poco de lo que realiza la arquitectura de la computadora. Muy bien, vamos a pasar al siguiente dato. Bueno, vamos a mencionar que también en la computadora está compuesta básicamente de dos partes. El gabinete, que también es lo que mal llamamos, ¿no? CPU. En realidad su nombre correcto es gabinete, es la caja o el contenedor, perdón, que nos va a permitir introducir todos esos componentes, esas piezas, que harán posible que una computadora pueda funcionar de forma correcta. Entonces, el concepto dice lo siguiente: dentro de la cual se encuentra la fuente de alimentación y la placa base, el microprocesador, la memoria RAM, puertos, chipset, memoria, BIOS, etcétera, etcétera, etcétera. Como podemos ver, entonces, este hardware de computadoras también tenemos que mencionar estos periféricos de entrada, los periféricos de salida y las unidades de almacenamiento, ya sean principales o secundarias. Como podemos ver en el concepto de periféricos de entrada, pues son los que nos permiten que el usuario se comunique con el ordenador. Son como, por ejemplo, el teclado, el ratón, el micrófono. Entonces, como un periférico de entrada, mencionábamos ya el teclado, puede ser el ratón, el touch y algún detalle más. Permítame un momentito, por favor. Muy bien. Bueno, continuando. Tenemos también lo que serían los periféricos de salida. Son aquellos que nos permiten que el ordenador se comunique con el usuario. Por ejemplo, el monitor, la impresora y los altavoces. Es decir, nosotros vamos procesando información y a lo que vamos procesando tenemos que ver ese proceso y cómo está quedando. Entonces, pues, ¿qué dispositivo nos permite hacer todo aquello? Por ejemplo, el monitor, la impresora, ya un resultado final. Las bocinas que ahora tú estás escuchando a través de sus parlantes que tiene tu hardware, estás pudiendo escuchar la reproducción de este video en sí, apoyándote con la imagen que te está proyectando, ya sea por tu dispositivo móvil o tu dispositivo de escritorio. Y las unidades de almacenamiento son los dispositivos que permiten almacenar los programas y archivos de forma permanente. Cuando se apaga el ordenador no desaparecen, pueden ser internos como externos. Aquí va el punto. Una unidad de almacenamiento principal pues se encarga de levantar el sistema operativo, pero esta es una memoria temporal, quiere decir que cuando tú enciendes el equipo es cuando se carga el sistema operativo. Se apaga, este sistema operativo se vuelve a guardar en la unidad de almacenamiento secundaria, que sería un disco duro, ¿verdad? Conocemos el concepto, entonces sabemos la importancia. ¿Dónde se instalan todos los programas? Evidentemente en alguna unidad de un disco duro, una unidad de almacenamiento sólido,
en alguna de las particiones correspondientes, y cuando prendemos el equipo temporalmente se levanta en la memoria RAM. Y la memoria RAM es la encargada de ejecutar, ¿no?, al sistema operativo gracias a las órdenes del cerebro, del CPU, y bueno, se apaga, se va guardando, ¿no ven? Así que entendamos claramente este gran concepto. ¿Listo? Sé que va a haber más preguntas y demás, pues este material va a ser de reutilización para ti, para que puedas consultarla las veces que sea necesario. Vamos a pasar al siguiente dato. Y vamos a hablar, mira, acá tenemos justamente los gabinetes y mal llamados CPUs. En realidad esto no es un CPU, el CPU se encuentra como un componente dentro de esta caja. Este es un case o un gabinete. Y aquí tienen los componentes o las diferentes piezas que son partes esenciales. No son todas, pero estamos nombrando algunas de las más importantes, como puede ser justamente la placa madre o la tarjeta madre o el mainboard, donde se van a incrustar las diferentes piezas que van a interactuar información, ¿verdad? Es decir, acá tenemos justamente, mira, el procesador. Ya lo más habitual que manejamos son los Intel o los Ryzen, dependiendo la capacidad de tu equipo. Acá adentro vamos a encontrar la unidad central de proceso o el CPU. Acá tenemos las memorias principales, justamente la memoria RAM, y es acá donde se almacena de forma temporal el sistema operativo cuando encendemos el equipo. Bueno, un poquito más acá tenemos una unidad de almacenamiento secundaria, o evidentemente el disco interno, donde se instala en determinada partición nuestro sistema operativo, y todos los programas que vayamos a guardar de forma permanente se guarda en este pequeño dispositivo. Actualmente ya tenemos unidades de estado sólido que son evidentemente más veloces en la transferencia de información, y pues no está de más mencionar que esto es un disco rígido que anteriormente se utilizaba. En la actualidad se sigue utilizando evidentemente como una unidad externa también para guardar información y tenerla ahí de forma archivada hasta el tiempo que ustedes deseen guardarlo. La unidad óptica, que poco a poco va desapareciendo, ¿no? Es decir, nos permitía instalar los programas o ver películas, introducir algún software dentro de la computadora. Evidentemente a la actualidad se sigue utilizando, se va a seguir utilizando, pero la tendencia es que poco a poco pues seguramente este componente irá desapareciendo, pero más adelante. Bueno, cuando hablamos también de estos componentes, quiero mencionar pues que trabajan con voltajes de corriente alterna, que es la eléctrica, de una toma corriente, a una corriente continua, con un voltaje más bajo. Quiere decir que cada una de las piezas, dependiendo, van a consumir entre 5 a 7 hasta 12 voltios, ¿verdad? Y evidentemente estas piezas pues requieren de cierto enfriamiento para que no se calienten y no se quemen. Por eso vamos a hablar de los disipadores de calor o los cooler o ventiladores que deben tener todo. En especial el microprocesador es la pieza donde trabaja 24/7 y debe tener enfriamiento constante, y justamente tiene su disipador o cooler o ventilador que hace este proceso. Tenemos dispositivos externos como la USB o la memoria flash externa, que podemos también extraer información de mi unidad de almacenamiento secundaria, lo copio a través del sistema operativo y lo transporto o lo comparto a otros compañeros u otros usuarios. Hablamos un poquito más de los ventiladores, que evidentemente estos gabinetes no solamente necesitan un ventilador para lo que sería el microprocesador, sino también necesitamos ahora para la tarjeta de video. Las mismas memorias RAM ya tienen sus propios disipadores de calor, todo aquello para que funcione de forma óptima y correcta. Y evidentemente todo aquello pues va a trabajar gracias a una fuente de poder, que quien se encarga de hacer el proceso de bajar el voltaje, es decir, convertir de una energía alterna a una continua, para que las piezas reciban el voltaje con las cuales han sido diseñadas, ¿no? En este caso, vuelvo a repetir, de 5 a 12 voltios como máximo. Y acá tenemos un pequeño resumen de cómo estaría conformado un gabinete, ¿verdad? Ahora corregimos esos términos. El mal llamado CPU en realidad es un case o un gabinete que almacena todas estas piezas, y cada pieza tiene determinada función que cumple, y que todos trabajan como un sistema unido para trabajar todo tipo de información, evidentemente a través de un software. Muy bien.
Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Seguramente va a haber preguntas, consultas más adelante en la clase que nos corresponda presencial, pues te invito a que hagas un pequeño resumen de las preguntas y podamos compartir todo aquello y enriquecer nuestros conceptos. Bueno, vamos a hablar de los periféricos de entrada y vamos a mencionar cuáles son. Acá tenemos una gran parte, tenemos el micrófono. Bueno, acá tengo un modelo figurativo, los modelos pueden variar, actualmente yo tengo uno pequeñito acá, bueno, si lo escuchas, ahí está. Nos permiten justamente transmitir información ya auditiva a través de las bocinas de la computadora. Tenemos la webcam, evidentemente tú me estás viendo actualmente en esta videoconferencia grabada a través de mi webcam. Tenemos el ratón, el mouse, que nos va a permitir manejar a través del entorno gráfico una computadora, es decir, a través de su software o su sistema operativo que tiene entorno gráfico. También tenemos algún otro dispositivo externo, ¿no?, para nosotros, pero tenemos el lector de barra cuando vamos nosotros particularmente a hacer compras a un supermercado. Ten por seguro que vamos a encontrar uno de estos aparatitos para verificar justamente el código de barras del producto y gracias a este código podemos visualizar, ¿no?, de qué producto estamos hablando, su precio, todo aquello. Tenemos el escáner también que nos permite escanear información y guardar ese documento. Por ejemplo, acá ya te muestro, tenemos en forma impresa lo que sería la malla curricular, yo lo escaneo y ya lo podía compartir de forma digital para todos los estudiantes. Evidentemente el teclado, un recurso más que nos permite introducir todo tipo de información a través de cada tecla que tiene un comando, un conjunto de ceros y unos que se generan y se procesan dentro de la computadora. El joystick, que también es para los gamers, bueno, actualmente ya tienen joystick más sofisticados, evidentemente para jugar los diferentes juegos. Y bueno, también podemos mencionar la pantalla touch, la pantalla táctil de mi celular, para introducir información dentro de ese dispositivo electrónico. A ver, vamos a continuar entonces, vamos a ver que tenemos el siguiente apartado. Acá tenemos un ejemplo claro de la bocina. Les había mencionado al comienzo que pues nosotros hablamos a través de estos micrófonos y hablamos ondas analógicas y estas señales analógicas ingresan a la computadora para convertirse en señales digitales y así puedan reproducirse en las bocinas de nuestro receptor, en este caso de ustedes, del estudiante, ya sea del celular, por las bocinas de su celular, por las bocinas de su laptop, por las bocinas de su equipo de escritorio. ¿Listo? Bueno, también tenemos acá la webcam, la cámara, que pues a través de un lente captura o escanea lo que estamos haciendo, estos movimientos que yo estoy realizando con una luz, y todos estos filtros maneja una gama de colores y también se transforman en señales digitales que van a viajar en tiempo real. Ahora, bueno, evidentemente se está grabando, pero todos los gestos que estoy haciendo, gracias a la webcam, me está escaneando todos esos movimientos, los convierte en señales digitales, viaja y te las reproduce nuevamente en imágenes, ¿verdad? Así, cortito y sencillo, un resumen de lo que, uno de estos dos ejemplos que necesitábamos explicar el día de hoy. Cómo trabajar en todo caso una bocina, mejor dicho un micrófono, y cómo trabajaría nuestra webcam, que al fin y al cabo está, repito, transfiriendo información digital. Vamos a hablar entonces de los periféricos de salida. A lo que nosotros trabajamos, estamos programando, estamos haciendo un documento, pues estamos utilizando ambos componentes, los periféricos de entrada y también necesitamos los periféricos de salida. En este caso tenemos como primer ejemplo al monitor, quien se encarga de mostrarnos nuestro avance o resultado final que estemos realizando en tiempo real sobre el tratamiento de nuestra información. La impresora nos permite plasmar en un medio físico, en este caso en un papel, todo lo que hemos trabajado en información, ya sea en un documento de texto, un documento de hojas de cálculos, qué sé yo, ¿verdad? Las bocinas, evidentemente, como habíamos dicho, como periféricos de salida, yo puedo escuchar los videos, la música, todo tipo de audio que se ha almacenado y ha sido compartido. El plotter, bueno, es una herramienta externa ya para los arquitectos donde, pues evidentemente a través de una computadora con un software especial han diseñado
los cimientos, planos de una casa, de una fábrica, y pues los está imprimiendo a gran escala, ¿no? A tamaños grandes, hojas muy grandes en todo caso. Los proyectores que en los laboratorios nos permiten transmitir de forma pantalla más grande todo lo que estamos realizando en una computadora para que sea apreciable con un panorama más amplio visual, un panorama visual para el estudiante, él o la estudiante. Tenemos los headphones o los micrófonos, donde pues nuevamente puedo ser un poco más discreto en utilizar. Si no utilizo las bocinas, pues utilizaré estos micrófonos o altavoces para reproducir los videos o la música correspondiente o información grabada que necesito volver a reutilizar, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos entonces estos componentes. Ya. Para cerrar este apartado, ¿no? Ya casi cerrando y completando este segundo episodio, en este video, pues vamos a hacer las diferencias también. Las diferencias entre una computadora de mesa, un equipo estacionario y un equipo portátil. Antes, estamos hablando de una década atrás, sí, tal vez se sentía la diferencia grande. Evidentemente una computadora portable pues tiene esa bondad, ser portable, tener la carga de su batería que nos durará, depende del uso que le demos, nos durará un poco más de 2 o 3 horas, ojo, repito, depende del uso que le estemos dando en ese momento, pues nos dé esa facilidad. Pero un equipo de escritorio estacionario evidentemente nos va a permitir hacer cosas más trabajosas, más duras, más fuertes, porque puede trabajar 24/7, porque va conectado de forma permanente a un tomacorrientes y pues el almacenamiento incluso de información puede ser más amplio. ¿Ya? Actualmente ambos componentes compiten en el mercado en precio y calidad. Pues actualmente un equipo de mesa es más caro porque ya lo conocen como un equipo gamer, incluso las características son más fuertes, se requieren más recursos y evidentemente pues las piezas y componentes pues son bastante caras, ¿no? Un dispositivo portable no se queda tampoco atrás, también existen portables gamer que tienen esa facilidad de transportar, pero pues a la finalidad ambos tienen esa utilidad, ¿no? Transformar y procesar nuestra información. A ver, características de los computadores portátiles. A ver, vamos a ver ese ejemplo. Aquí tenemos que pues evidentemente si mencionamos a una computadora portable, pues es un todo en uno. ¿A qué se refiere eso? Que en este dispositivo viene ya incrustado todas sus partes, ¿no? Hablando un poquito de nuestra computadora de escritorio, pues tenemos la pantalla sueltita, el teclado suelto, etcétera, etcétera, componentes sueltos que los tengo que empezar a conectar detrás de mi gabinete, ¿verdad? En el caso de una laptop, pues, o una ultrabook, una notebook, pues tenemos ya las piezas por defecto incrustadas, como su teclado, la pantalla y pues su propio touchpad. Con eso quiero decir que pues también puedo colocar accesorios externos como un teclado externo, un ratón externo. Pero pues ahí tenemos esa característica peculiar, que es un todo en uno. Un portátil tiene todo, es decir, todo sistema está integrado como el monitor, el teclado, el touchpad, altavoces y la cámara web. ¿No ve? Ahí está un gran aspecto a notar, o la diferenciación que tendríamos con un equipo estacionario, que cada pieza está sueltita y debo adquirirlo de forma personal, o mejor dicho, de forma individual, y empezar a anexarlo a mi computadora. En el caso de una laptop, pues ya tiene todos estos recursos incrustados de fábrica. Independencia. Es completamente funcional, incluso cuando no hay periféricos conectados a él, es más rápido de instalar y hay menos cables para conectar. Acá voy a resaltar algo. Evidentemente ya no hay tanto cable que importar, más que todo el único cable va a ser el cable de poder para hacerlo cargar determinado tiempo y reutilizarlo sin ningún tipo de conexión, ¿verdad? Los accesorios también tienen la opción de conectarse ratones auxiliares, teclados auxiliares, monitores auxiliares, todo aquello gracias a la entrada universal USB. Entonces todo dispositivo electrónico tiene una entrada universal USB. La adaptabilidad. Esto básicamente convierte tu portátil en un ordenador de mesa. Con una diferencia principal, puedes desconectar fácilmente los periféricos y llevarla a donde tú quieras, ¿no ve? Entonces ese es un dato que tenemos que resaltar de este equipo portable y las bondades que nos ofrece.
Listo, espero haber sido un poco claro o bastante claro en este aspecto de las características que tiene una computadora portable. A ver, vamos a ver a su hermano menor y las características de un smartphone o un teléfono inteligente. Bueno, ya sabemos, un equipo estacionario requiere más espacio, todos sus componentes pues hay que conectarlos porque cada uno es de forma independiente y hay que conectarlos para que pues esta computadora estacionaria funcione de forma correcta. Pero la ventaja principal es que pues puedo introducir bastantes capacidades. En realidad la capacidad es primordial para este equipo, y si tengo buena inversión voy a generar muchos recursos de información o trabajos más pesados dentro de un equipo estacionario. Ahí viene pegadito también este equipo portable como las laptops, las Ultrabook. Una Ultrabook, a diferencia de una laptop, es evidentemente un poco más grande. Una Netbook, una más pequeñita, aunque ya no existe en el mercado, o las famosas tabletas, ¿no? Estarían en este grupo portable. Habíamos notado esta gran diferencia, pues ya no necesita de tantos cables, tiene una batería de almacenamiento que nos permitirá trabajar sin ningún tipo de conexión, dependiendo de la información que tenga, entre 1 a 2 horas de forma constante, ¿verdad? Y pues que es un todo en uno, que tiene su cámara, micrófonos, altavoces, touchpads incluidos en el equipo, ¿verdad? O incluso ahora las pantallas de algunas laptops ya son touch, ¿ya? Entonces, toda esa forma de facilitar al usuario final en sus actividades rutinarias. Y tenemos a su hermano menor, que sigue evolucionando, es decir, los smartphones, desde un punto de vista muy particular, pues no sigue siendo un equipo con ciertas limitantes, pero tiene su plus, su detalle principal, ¿verdad? Es decir, con un celular yo puedo transportar información. Con este dispositivo, este pequeño hermano menor que todavía sigue evolucionando, puedo compartir mis datos a otros celulares, a otros equipos estacionarios, a otras laptops. Entonces se vuelve una herramienta vital, importante para el trabajo, no solamente para el ocio. Ha comenzado evidentemente para el juego, para la música, pero ahora actualmente le damos otras utilidades a este dispositivo, ¿no? Como ya sabemos que la palabra reservada smart nos dice que es inteligente, ¿no? Un equipo, un dispositivo electrónico inteligente. A eso se refiere. Y veremos estas características que resaltan pues dentro de este apartado. Y podemos decir que los smartphones utilizan pantallas táctiles y tienen sistemas operativos similares a los utilizados en las tabletas. Acá es claro decir que pues evidentemente no voy a poder hacer todas las tareas que podía hacer en un equipo estacionario por la versión o la capacidad que tiene este pequeño dispositivo, ¿no ve? Estas te pueden servir para divertirte, aprender a hacer ejercicios, leer 1000 cosas y demás, no jugar todo lo que tú quieras. Puedo ver la videoconferencia grabada, tienes abundante de todo aquello. Y ahí está ese gran detalle, como había resaltado, pues en este pequeño aparato que sigue mejorando, ¿no?, la calidad de un usuario final. Algunos me contradecirán, evidentemente, porque también se utiliza más que todo para el ocio, pero pues nosotros desde la especialidad siempre vamos a ver ese lado correcto, ese lado que nos enmarcaría de la diferencia de los demás, ¿no? Veremos en realidad que este dispositivo no solamente es para juegos, no solamente es para chatear, sino puedo aprovechar para programar, a compartir, como les decía, datos, información, todo lo que yo quiera, pues para el trabajo o para la educación. Los smartphones están diseñados para estar conectados a internet la mayor parte del tiempo. Evidentemente, si yo tengo uno de estos dispositivos y no tengo la conexión a internet, no me compro mis paquetes, por ahí pues a lo mucho que haré es escuchar mi música o ver algunos videos almacenados en mi equipo. Pero su plus y su resalte es cuando tiene esa conexión permanente al internet o a los datos móviles. Por lo general tendrán que comprarle a tu ordenador local un plan de, bueno, evidentemente, ¿no? Si yo salgo a la calle, pues ya tengo que comprarme un paquete de internet para poder navegar, ¿no?, y manejar las aplicaciones que me ofrece mi dispositivo móvil. Un teléfono inteligente también puede conectarse a redes Wi-Fi cuando tengan redes cercanas disponibles. Ahí está. No solamente el celular, las tabletas o las laptops Ultrabook, donde hay una conexión, pues agarra el Wi-Fi, tenemos la contraseña, podemos trabajar con la
red, con internet. Pero enmarcándonos en ese gran detalle de nuestros dispositivos móviles, pues lo que resalta evidentemente es la portabilidad, la navegabilidad constante en internet y cómo puedo utilizar para mi trabajo, para mi estudio, ¿verdad? Ya, cerrando el apartado, también tenemos otros recursos portables como un Smart TV, como un Smartwatch, ¿no? Un teléfono, en este caso un televisor inteligente y un reloj inteligente. Evidentemente ya estos ya tienen una tarea específica, ¿no? En todo caso un Smart TV me va a permitir ver a través de sus aplicaciones y su propio sistema operativo, pues las aplicaciones, evidentemente con conexión a internet, ¿no? Que funciona para ver mis películas, para ver algún documental, series de paga, todo aquello, y pues navegar de forma un poquito más superficial en algunas de las páginas que me lo permitan. El smartwatch es un poco más para el entrenamiento desde un punto de vista muy particular, pues evidentemente me permite hacer llamadas por chat, si tengo conexión también a internet, pero más que todo para el deporte, ver mis pulsaciones, todo aquello. Es según el usuario en sí. Ustedes como usuarios me darán su concepto más conveniente, porque desde el punto de vista de hacia dónde lo utilizan, ¿no? La tele tal vez le dan otra utilidad, lo utilizan como como un monitor más para su equipo, le damos ya diferentes utilidades. Cada usuario tiene diferentes características con el uso de su información. Lo mismo con el smartwatch. Puede utilizar no solamente para la hora, para medir sus pulsaciones, para hacer alguna rutina, guardar un tipo de agenda, obviamente según la versión. Mientras yo tenga más economía, puedo comprar un equipo que tenga más bondades. Lo mismo pasa con el televisor. Más calidad, más software, todo lo que yo quiera, pues un equipo con una serie de gama alta, media, entonces me dará ciertas libertades. Entonces, con esto estaríamos concluyendo lo que sería, en todo caso, el apartado del hardware, ¿no? Y específicamente el hardware de una computadora. Y aquí está el resumen general. Mira, tenemos una computadora estacionaria, o puede ser tu mismo celular, una laptop también, que pues este dispositivo electrónico pues va a trabajar gracias a un software, quien va a manipular, como habíamos mencionado, ¿no? A este dispositivo gracias a todas sus piezas. ¿A través de quién? A través de ese sistema operativo. Ya, como habíamos dicho en un comienzo, es un dispositivo electrónico que se encarga de procesar información o procesar datos para convertirlos en información. Esto gracias a un software que ¿quién es el encargado de manipular? ¿Y quién es este software? Pues nuestro software principal o nuestra plataforma principal va a ser un sistema operativo. Y este sistema operativo pues va a trabajar gracias a las diferentes aplicaciones que vamos a requerir como usuarios finales. Acá pues tenemos un conjunto de algunos programas elementales que debería poseer nuestra computadora, pero según como usuario final, pues tendremos que instalar nuestras diferentes aplicaciones para desarrollos, nuestras aplicaciones de juegos, nuestras aplicaciones para el ocio en sí, ¿no? Entonces, un dispositivo se va volviendo más fuerte, más robusto, si vale el término, a través de sus aplicaciones, ¿verdad? El sistema operativo nos va a permitir controlar. ¿Y quién es el beneficiario de todo aquello? Pues evidentemente el usuario final, desde un niño, un joven, un estudiante, un profesional, un científico que va a requerir manipular su información a su criterio. Bueno, espero haber aclarado alguna de las dudas respecto al tema, pues evidentemente vas a proporcionar un pequeño resumen de todo esto para que enriquezcas todos los conceptos que hemos visto el día de hoy. Te agradezco por la atención y nos veremos en el siguiente episodio.